la época del terrorismo, ¿tú qué edad tenías y qué era lo que estabas haciendo? ¿A qué te dedicabas? ¿Si estabas trabajando, estudiando? ¿Qué cosa estabas haciendo? Yo nací en 1972, ¿no? Entonces cumplí 18 en el año 90. No pude votar en las elecciones de ese año porque la fecha de corte fue diciembre del año anterior, ¿no? Pero sí asistí a toda esta época de cambio en la que ganó Fujimori el año 90 y la lucha contra el terrorismo se volvió más complicada, ¿no? Ya no se trataba solamente de una lucha en lugares remotos de la sierra, sino que los ataques empezaron a darse en las grandes ciudades, incluyendo Lima, ¿no? El año 92 fue especialmente convulsionado por los sucesivos ataques a sedes de empresas eh, multinacionales muy grandes, locales de medios como el Canal 2, el Banco de Crédito, la Southern Perú Copper Corporation, entre otras, ¿no? El año 92 fue una época de muchos ataques dentro de la capital. Ajá, Y o yo sea, me encontraba, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba estudiando Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. entonces, cuando ocurrió el atentado de Tarata en el 92, ahí tú, en ese mismo momento, ¿dónde te encontrabas? ¿Estabas en Miraflores o en La Molina? O, ¿dónde? Era la semana de exámenes finales en la Universidad del Pacífico y en el momento en que ocurrió el ataque, que no recuerdo la hora exacta, pero fue entre las 8 y las 9 de la noche del 16 de julio del 92, yo estaba en la puerta de mi casa, alguien me había llevado hasta mi casa después de estudiar. Mi casa que quedaba en ese entonces a la espalda de la Universidad de Lima y pude escuchar la bomba, ¿no? A pesar de que eran varios kilómetros de distancia, pero fue tal la magnitud de la explosión que la pude sentir desde Miraflores hasta Monterrico, ¿no? No era la primera vez que yo escuchaba una bomba que explotase algo lejos de mi casa, ya venía ocurriendo varias veces, pero la noticia esa vez fue estremecedora porque realmente fueron muchos los muertos, muchas las personas heridas y fueron imágenes que quedarán para siempre, ¿no? En mi memoria. Claro. Entonces, también, justo te iba a preguntar una cosa así. ¿Qué memoria o memorias te vienen a la cabeza cuando recuerdas ese horrible atentado? Específicamente así. Recuerdo rostros ensangrentados con expresiones de desesperación. Recuerdo gente cargando heridos, recuerdo escombros y todo eso en las imágenes de la televisión, ¿no? Porque yo no estuve cerca. Recuerdo entonces las noticias de ese día, recuerdo el día siguiente en la universidad en la que nadie podía faltar porque era la semana de exámenes finales, pero recuerdo gente llorando porque personas que ellos conocían o que inclusive eran sus familiares se habían visto heridos o inclusive muertos en ese atentado, ¿no? Entonces fue algo que sentí cercano, ¿no? Los años anteriores, los ataques terroristas, era algo que uno sentía de lejos porque ocurría en la sierra, en lugares en los que uno con las justas había oído nombrar o que ni siquiera podías ubicar en el mapa, pero cuando ya te tocaba en la ciudad, en un barrio en el que tienes amigos, en un barrio en el que frecuentas, ya sientes la amenaza y te asusta, ¿no? Te impacta, te afecta y yo tenía amigos que trabajaban en el banco de crédito, que está la agencia ubicada en la Avenida del Arco, que fue el objetivo del atentado de Tarata, ¿no? Porque la agencia del banco queda en la esquina de la Avenida del Arco con la calle Tarata y ellos lo que querían era destruir esa agencia. Inclusive algo muy triste de ese atentado es que el vigilante de la agencia murió atravesado por un fierro que salió disparado como si fuese una lanza y lo atravesó de la cabeza a los pies y murió en el acto, ¿no? Entonces la gente que yo conozco que trabajaba en ese entonces en la agencia estaba muy
afectada porque murió gente a la que ellos veían todos los días. Y eso ya te impacta de una manera distinta, ¿no? Y ese mismo año, meses después, el 12 de septiembre, es la captura de Abimael. Y, o sea, esa captura fue dada por el GEIN. ¿Y tú crees que Tarata tuvo alguna influencia en el trabajo de esa captura? Yo creo que el trabajo de inteligencia ya venía desde meses atrás, ¿no? Porque fue algo muy trascendente y no es algo que uno logre trabajar en pocos meses, ¿no? Fue un trabajo de un par de años probablemente, ¿no? Entonces, coincidencia en que este grupo terrorista imperdonable, que es Sendero Luminoso, asentó los atentados en la capital, con que ya el trabajo de inteligencia venía también acelerándose, ¿no? Y estaban cada vez más cerca de capturar a la cúpula, ¿no? A los dirigentes que se encontraban en Lima, ¿no? Se encontraban en una situación de casi despreocupación, ¿no? O sea, uno ve los videos de lo que fueron los días previos a la captura y esta gente se encontraba celebrando, riendo, bebiendo, bailando, como si no les importase que su ideología y lo que ellos habían empezado se encontraba afuera matando gente, ¿no? Es realmente mentes enfermizas, ¿no? Mentes totalmente fuera de la realidad, ¿no? En un mundo paralelo. Entonces, a la pregunta de si Tarata influyó, podría haber acelerado lo que ya se venía trabajando desde muchos meses antes, ¿no? Yo recuerdo haber estado reunida con amigos del colegio, de la universidad, el 12 de septiembre de ese año, cuando escuchamos la noticia de que se había capturado Ismael Guzmán, y era algo increíble, ¿no? Entonces, por un lado sentimos mucha alegría, pero por otro lado un poco de miedo también, porque ahora, ¿qué va a pasar, no? ¿Cuál va a ser la represalia de todos sus secuaces? Pero fue un momento inolvidable. Recuerdo que fue un sábado en la noche cuando nos enteramos de esto. Y una última así rapidito. ¿Crees que Tarata fue el atentado que más afectó al Perú? No, quizá es el atentado que más recordamos los limeños porque nos tocó más de cerca, fue, digamos, más con más lesiones en cuanto a vidas y a heridos, pero yo creo que es la suma de todos los golpes que recibimos del terrorismo la que más nos hirió, ¿no? Yo no aislaría un único evento, sino que tomaría todos esos años de guerra en su conjunto, ¿no? Y si hablamos del Perú, yo creo que en la sierra, en las zonas rurales, hubo masacres mucho peores que el atentado de Tarata en cuanto a número de vidas humanas que se perdieron, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en todos los años de terrorismo y reflexionar y tenerlo presente y no olvidar para no permitir que esto vuelva a ocurrir.